El Señor Jesucristo les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda a su amigo, su hermano, Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy, mis hermanos, vamos a destrozar, escúcheme bien, destrozar la mentira trinitaria de la preexistencia del Hijo en Proverbios 8. Ni Luis Carlos Reyes, ni Mayla Torre, ni Real Montaño, ningún trinitario podrá demostrarte a ti la preexistencia del Hijo si usted toma atenta nota de cómo destrozar o refutar o desmentir lo que dicen los trinitarios acerca de esto, de que en Proverbios 8 está o manifiesta la preexistencia del Hijo. Vamos entonces, mis hermanos, vamos a tener este estudio. No se olvide, por favor, darle me gusta a las conferencias. Si nos ves a través de nuestro canal de YouTube, dale suscribirte a la página, dale clic a la campanita y comparte la conferencia. O si nos estás viendo a través de nuestra página en Facebook, Guerrero Bíblico Pentecostal por el Mundo también, dale me gusta, ¿sí? Comparta la conferencia y dale seguir a la página, por favor. Invito a los señores Luis Carlos Reyes, Mayla Torre y Real Montaño que respondan esto acerca de Proverbios 8. Bueno, vamos entonces a leer lo que dice Proverbios 8. Entonces dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Está hablando de la sabiduría. Los amigos trinitarios dicen que en Proverbios 8 está manifiesto que este es Jesucristo, porque dado que Pablo dice en Corintios que Cristo fue hecho sabiduría y poder de Dios, ¿sí o no? Sabiduría de Dios. Entonces dicen ellos, eternamente tuve el principado, dice aquí. Dice el verso 22, Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes que la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Mire, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Verso 27, cuando formaban los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ¿sí? Cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía en el mar sus estatutos, para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Entonces dicen, este es el Dios Hijo, o la segunda persona de la Trinidad. Entonces, con este verso quieren demostrar la preexistencia de Jesús como otra persona divina. Pero esto tiene mucho vacío escritural. ¿Por qué? Uno, para que lo apunte allí. El escritor de los Proverbios, el cual es Salomón, nunca dijo que existían varias personas divinas. Nunca dijo eso. Si usted lee o ha leído, el escritor el escritor de los Proverbios dice por acá, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, ¿sí? Capítulo 8, él no confiesa que Dios fueran varias personas divinas. Pues ese es lo primero que uno tiene que mostrarle a los trinitarios. Dice, y dijo, ¿quién? Salomón, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No hay Dios como tú. Es el único Dios. ¿Y esto de quién lo aprendió? De su padre. Porque David dijo por acá, en el primer libro de Crónicas se escribió que David dijo estas palabras. Vamos a escuchar lo que dijo David. Escuchemos, por favor. Escuchemos. Mire lo que dice. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y para David este Dios era solo, único, el Salmo 86:10. ¿Sí? Solo tú eres Dios, hablando de Jehová. El Salmo 83:13, es tú solo Altísimo, hablando de Jehová. Y no había semejante a él. También lo escribe David por acá, vamos a leerlo.
también lo escribe por acá David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, dice, verso 22, dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, o no hay Dios además de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Entonces, para David y para Salomón, el hijo de David, Jehová es el único Dios, y no hay otro además de él, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Entonces, primer punto negativo para el argumento trinitario de todos los exponentes trinitarios, que dicen que Proverbios 8 demuestra la preexistencia del Hijo. Cuando el escritor dice que Jehová es el solo Dios, que no hay Dios además de él, que es el único Dios, y para los judíos, ¿sí?, ese Jehová es el Padre. Entonces no tienen argumento bíblico por allí. Si el trinitario dice que aquí está demostrando la preexistencia del Hijo, tiene que mostrar dónde el proverbista dijo que Dios eran varias personas divinas, empezando por allí, que Dios eran varias personas divinas, o que habían varias personas divinas en Dios. Vamos a esperar que Israel Montaño, Mayla Torre o Luis Carlos Reyes demuestren eso. Vamos a ver, o cualquier trinitario que lo haga esforzadamente y valiente. Segundo, si la sabiduría es una persona divina, entonces, y que estaba con Dios creándolo todo, entonces cuando nosotros leemos, por ejemplo, Jeremías 51:15, vamos a leer Jeremías 51:15. O Jeremías 10:12, vamos a leer Jeremías 10:12 también. Vamos a leer Jeremías 51:15 y Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces, si la lógica trinitaria dice, escúcheme bien, la lógica trinitaria dice que la sabiduría es el Dios Hijo, o la segunda persona de la Trinidad, o una persona divina que estaba con Dios creando el mundo, entonces también el poder, el saber y la sabiduría son también otros dioses. Porque con Dios estaba, dice, el que hizo la tierra con su poder. Entonces el poder estaba con Dios cuando creaba el mundo. El que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces, poder, saber y sabiduría serían otras personas divinas. Entonces, según la lógica trinitaria, el saber y el poder, si la sabiduría es Cristo, entonces el poder, ¿quién es? Y el saber, ¿quién es? ¿Quiénes son estas personas divinas? Leamos Jeremías 51:15. Vamos a leer Jeremías 51:15. Leamos, por favor. Leamos. 51:15 dice, Él es el que hizo la tierra con su poder y afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Ahora se nos viene otro más, la inteligencia. Anteriormente era el poder, el saber y la sabiduría. Ahorita hay otro más, la inteligencia. El que hizo la tierra con su poder y la afirmó con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Entonces, si la sabiduría es otra persona divina que estaba con Dios, entonces el poder, el saber, la inteligencia y la sabiduría serían también otras personas divinas, según como razonan los trinitarios. ¿Sí miran? Tremendo eso, ¿no? Explíquenme en estos textos. Porque con Dios estaba la sabiduría, el poder, la inteligencia, el saber cuando Él creaba. Cuando hizo todo, hizo al mundo. Explíquenme en eso. A ver, van 2 puntos. Tercer punto, vamos a leer el tercer punto. Si Jesucristo es un Dios coeterno con el Padre y la sabiduría es coeterna, ¿cuándo fue engendrado? Porque aquí dice, antes que los montes fuesen formados y antes que de los collados ya había sido yo engendrada.
ya había sido yo engendrada. Antes de los abismos fui engendrada. Entonces esto acaba la coigualdad de las personas divinas. ¿No creen ustedes? Esto está acabando con la coigualdad de las personas divinas. ¿Por qué? Porque dice que la sabiduría fue engendrada. Y si eso se refiere a Jesús, pues Jesús fue engendrado antes que se formasen los abismos. Antes que se formaran los cielos, sí, antes de que los collados ya había sido yo engendrada. Entonces, antes de la creación, Dios engendró al Dios Hijo, o a la segunda persona de la Trinidad. Entonces eso indica que no es coeterno con el Padre, porque fue engendrado. Y si fue engendrado, indica que tuvo un principio, porque fue engendrado. ¿O no? ¿Sí miran? Tercer argumento, fue engendrado. Tercero, fue engendrado. Si fue engendrado, indica que no es eterno, así haya sido engendrado en la eternidad. No es eterno, porque dentro de la eternidad tuvo un principio. Ahora, si fue engendrado, ¿en quién fue engendrado? Sería bueno que me preguntaran. ¿En qué momento de la eternidad Dios engendró al Hijo? Muéstremelo. ¿En qué momento? Muéstremelo en la Biblia. Muéstremelo en la Biblia. ¿En qué momento de la eternidad Dios engendró al Hijo? Muéstremelo donde Dios diga que Él engendró un Hijo, o engendró al Dios Hijo en la eternidad. Y eso acaba con la coigualdad de las personas divinas, ¿no? Otro, ¿en quién fue engendrado? Mire que todo este argumento trinitario deja un gran vacío, como se lo dije al principio, un gran vacío bíblico. ¿En quién fue engendrado? Deberían responder todas esas preguntas referente a esto. ¿En quién fue engendrado? Tremendo eso. Y si fue engendrado, indica que fue formado en la eternidad. Bien, fue formado en la eternidad. El Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Que para cuando se creasen las cosas, entonces ya el Dios Hijo comenzó también a hacer y a crear. ¿Sí o no? También juntamente con el Padre. Pero resulta que eso también es antibíblico. Decir esto, o la explicación que da la Trinidad de esto, es antibíblico. Porque Isaías 43:10 dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, Dios es el que habita la eternidad. Ese es Jehová, el cual es el Padre. Eso lo dice por allá Isaías 57, si no estoy mal. Él es el que habita la eternidad. Él es el que habita la eternidad. Entonces dice que antes de Él no fue formado Dios, dice allí. Antes de Él no fue formado Dios. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire, entonces Jehová es el que habita la eternidad. Él es el que habita la eternidad. Indica entonces que Él es eternamente y para siempre, ¿sí o no? Pero en un punto de la eternidad, Jehová se detuvo a engendrar al Hijo. En un punto de la eternidad. ¿En quién fue engendrado? ¿Cuándo fue engendrado? ¿Dónde fue engendrado? Preguntas que deben responder. Muestren a Dios engendrando al Hijo. Muéstrenlo. Y si fue formado, engendrado ese Dios, esto es completamente antibíblico. Porque la Biblia dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Isaías 43:10. Si observan por qué ningún erudito podrá responder esto, va y muestra, no, el Hijo allá es preexistente, Proverbios 8, allí lo está mostrando. Pero venga, disculpe, su argumento va dejando estos vacíos. Respóndame esta y este argumento. No podrán, de verdad, no podrán. Ahora, resulta que ese que creó todo es Jehová. Ese que creó todo es Jehová, el cual es el Padre, ¿sí o no?
Este es el cuarto argumento que no podrán, estos argumentos son irrefutables, los refutan. Jehová es el que creó todo, Jehová es el Padre. Sí, y eso lo dice aquí, dice que él creó solo. Mire lo que dice. No dice que con él estuvo un Dios llamado sabiduría. No dice eso. Isaías 45:14 dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. No dice nosotros. ¿Se observa? Y la Biblia me dice a mí que Jesús es este Jehová. Jesús es este Jehová. Y lo dice Juan en Juan capítulo 12, verso 36 en adelante. Léalo. Al final Juan dice allí que Jesús es el Jehová, es ese Jehová al cual vio Isaías y del cual habló. Y ese es el creador. Ese es el creador, el único. El mismo que dice antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El mismo que dice que el mismo vendría y nos salvaría en persona. El mismo que dice que es el Padre. Isaías 63:16, 64:8. Entonces, la Trinidad no tiene cómo, escúcheme bien, simples 4 argumentos sobre Proverbios 8 que lo refutan. Proverbios 8 no demuestra que sea allí hablando el Dios triuno. No. ¿Cuál es esa sabiduría? Bueno, esa sabiduría que fue engendrada antes, como dice allí, primeramente la sabiduría es lo que Dios habla. Primeramente la sabiduría es lo que Dios habla. Leamos por acá. El Salmo 49 dice, oí esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico, el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré el proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Qué es la sabiduría? Es lo que Dios habla. Dios habla palabra. Es su palabra. Por acá dice el Salmo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Por la palabra de Jehová dice allí. Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la palabra de Jehová, lo que él dijo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Y todo lo que existió por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, cuando usted me habla de la sabiduría, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Y eso lo está demostrando literalmente el Salmo. Literalmente lo está mostrando el Salmo, no lo está diciendo otro. La sabiduría es lo que Dios dijo, lo que Él mandó, lo que existió. ¿Ya? Entonces, no me pueden decir ustedes a mí que la sabiduría es otro Dios, viendo que es lo que Dios habla. Es lo que eso lo dice el Salmo. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo el Salmo. Lo que está diciendo literalmente el Salmo, Salmo 33. Por la palabra de Jehová, verso 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verso 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Dios habla sabiduría. Escuche bien, habla sabiduría. Entonces no indica que Dios con él estuviese otra persona extraña, viendo que Jesús es el mismo Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. El que hizo el mundo, ya leímos, fue Jehová. Y está hablando, el Salmo 33 está hablando de Jehová. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jesús es ese Jehová. Y lo dice Juan, capítulo 12, verso 36. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
Está diciendo que Jesús es ese Jehová, al cual vio Isaías y habló de él. Y ese Jehová es el único Dios, Isaías 37:16, el único Jehová, Isaías 37:20, es el creador, Isaías 45:11 y 12, es el mismo que vendría a salvarnos en persona, Isaías 35:2 y 4, Isaías 40, el que vendría, y es el que habla sabiduría, el que creó todo por medio de la palabra que salió de su boca, por medio de su sabiduría. Entonces la sabiduría no es, escúcheme bien, otra persona distinta, divina, coeterna, no, completamente. Mire, así de fácil se refuta este argumento trinitario. Yo quisiera de pronto vamos a llamar a ver si de pronto nos atiende algún erudito trinitario, de los que regularmente me llaman. Sí, vamos a ver si me atiende algún erudito trinitario. A ver por aquí las llamadas. Algún erudito trinitario que nos atienda. Vamos a llamar al pastor de Nilsson de Perú. A ver, vamos llamando. Entonces, mis hermanos, así nosotros debemos responder esto sobre la preexistencia del Hijo en Proverbios 8. Muy fácil, así de fácil. Escuche bien, así de fácil se refutan esto. Ni Luis Carlos Reyes, ni Mayla Torres, ni Real Montaño, ningún trinitario podrá responder esto acerca de Proverbios capítulo 8. Bueno, Denilson no responde. No responde. Llamemos otro. Llamemos otro. Llamemos otro. Vamos a llamar otro. Me interesa que a ver. Llamemos a Rubén Miranda, a ver. Rubén. No podrán responder nunca a esto. Rubén. A ver, vamos a llamar al último. Vamos al último. Y si no, vamos a hacer un programa. Vamos a hacer un programa donde los puedan ingresar ellos y respondernos acerca de esto. ¿Cómo es que la sabiduría es engendrada? Sería bueno que respondiesen. ¿Sí o no? Sería bueno que respondiesen. Algún trinitario, o que me llamen, por favor. Tomen allí el número y me llaman y me dicen cómo es que la sabiduría fue engendrada, en qué momento, dónde, en quién. Llamemos al erudito Rubén Miranda. De Nilsson del Perú no quiso responder. Llamemos a este, a ver. Rubén Miranda. A ver, llamémoslo a ver si nos responde. Que respondan. Respondan. Porque sé que, bueno, a ver, Rubén. Rubén, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿bien encerrado? Rubén, una pregunta, hombre, una pregunta que me inquieta sobre Proverbios 8. Ustedes allí muestran Dame un segundo acá. Espérame. Sí, dime. Ustedes muestran en Proverbios 8 la preexistencia de Jesús, del Hijo. ¿Aló? Rubén, ustedes muestran en Proverbios 8 la preexistencia del Hijo, ¿sí o no? ¿En Proverbios? 8. Sí, ¿a qué se debe tu pregunta? Por eso, ¿estás seguro que eso demuestra la preexistencia del Hijo? Yo entiendo que es una analogía. Claro que también hay referencias que se pueden sacar que habla del Hijo. La pregunta es, analogía, ¿no? la pregunta es sí o no. Ese que es la sabiduría, ¿es el Hijo? Ahí hay referencia del Hijo, claro. Sí, bueno. Una pregunta sencilla. ¿Quién escribió esto?
Salomón, ¿no? Salomón, listo. Salomón dio alguna referencia y dijo que Dios eran varias personas divinas, así, literal. Dios son varias personas divinas. Bueno, Salomón no tengo que estudiarlo, sinceramente no he estudiado bien los libros de Salomón. No tengo referencia a Salomón. Bueno, no. Sí sé que sí sé que la profecía mesiánica en 2 Samuel 7, ¿verdad? Esto sigue por la línea de Salomón, ¿no? Bueno, entonces no hay referencia que diga Salomón que Dios son varias personas divinas. Otra pregunta, referente a Salomón eso. no, pero Bueno, no, es que estamos hablando de Salomón. Referente a esto, ese Proverbios dice así: entonces la sabiduría es otra persona divina, y cuando Dios, por ejemplo, dice por allá Jeremías capítulo 10, verso 12, y Jeremías capítulo 51, verso 15, que Dios fundó todo con la sabiduría, el poder, el saber y la inteligencia. Si la sabiduría es una persona divina, entonces el poder, el saber, la inteligencia también serían otras personas divinas que crearon con Dios. Bueno, ahí tendría que ver el contexto. Yo pienso que en Proverbios 8 no es que todo el texto te está hablando directamente del hijo, ¿no? Pero sí hay referencia que podríamos concluir que ahí está el hijo porque... O sea, pero entonces, pero es que ustedes dicen... Los que presentan no están hablando de sí de la, por así decirlo, de los atributos divinos de Dios, ¿no? Pero es que ustedes, mire, yo los he escuchado a ustedes y dicen: cuando trazaba el círculo de la tierra, allí estaba yo, cuando con él estaba yo ordenándolo todo. Entonces dicen, la sabiduría, ese es Jesús. Entonces, con Dios, cuando Dios creó, dice Jeremías, ¿sí? Jeremías 10:12 y Jeremías 10:12 y Jeremías 51:15. Entonces, cuando Dios crea estaba, dice allí que Dios creó con la sabiduría, el saber y la inteligencia, ¿sí? Y la sabiduría, el saber. Entonces, si la sabiduría es otra persona divina que estaba con Dios, ustedes lo dicen, entonces el poder, el saber y la inteligencia que estaban con Dios también cuando Él creaba, entonces también son otras personas divinas. Por eso te digo que habría que ver el contexto. Aquí, lógicamente, se está realzando la sabiduría y el poder de Dios. En Proverbios 8, en mi opinión, ahí claramente te está hablando de la sabiduría, manera de analogía como una persona. No son los mismos contextos. Pero entonces Proverbios 8 una demostración. Claro que yo le digo amén, yo le digo amén Isaías 51:15. No, pero estamos hablando de Proverbios, entonces Jeremías 51:15. Entonces usted le dice amén. Entonces al decirle amén, entonces es decir sí a la pregunta que yo le estoy haciendo. Entonces con Dios estaba la sabiduría, que es Jesús, el poder, el saber y la inteligencia. Entonces, esas personas divinas, entonces, ¿cuántas personas divinas habrían entonces? Si la sabiduría es Jesús, entonces, el poder, el saber, la inteligencia, ¿serían otras 3 personas divinas? No, en ese contexto no. Pero es que ustedes, mire. Solamente vamos a decirlo así, de los atributos de Dios, ¿no? No, pero entonces la sabiduría es un atributo de Dios. Entonces la sabiduría es un atributo de Dios. Claro. Entonces mira, acabas de refutarte tú a ti mismo, porque si dices que la sabiduría, escúchame por favor, escúchame por favor, si dices que la sabiduría es en Proverbios 8, está demostrando al Dios Hijo o a la segunda persona de la Trinidad, entonces y cuando me hablas de la sabiduría como atributo, entonces está refutando. Bueno, también, o sea, las dos valen. Yo no tengo las dos valen, bien. Poner a pelear los dos textos. Los dos valen. Entonces la sabiduría que es... Dice, porque mi boca hablará verdad. Ajá. Y la impiedad abominan mis labios. Ahí te está hablando como si la sabiduría fuera una persona. Bueno, entonces la sabiduría, escúchame. Entonces la sabiduría que es Cristo tiene también sabiduría. Claro, en esa unidad, sí, claro. Listo. Entonces tenemos al Dios sabiduría, que tiene también sabiduría. Tremendo. Bueno, hay otra cosa aquí.
Dice, antes de los abismos fui engendrada, antes de los collados había sido yo engendrada. Entonces, si el Dios Hijo, como ustedes le llaman, o la segunda persona de la Trinidad, es coeterno juntamente con el Padre, ¿cuándo fue engendrado? ¿O cuándo fue engendrada? ¿Y en quién fue engendrada? Mira, recuerda, ahí hay algo interesante, porque no necesariamente se está refiriendo a que fue creado, ¿eh? No, estoy preguntando cuándo fue engendrada, escúchame, ¿cuándo fue engendrada y en quién fue engendrada? Sí, por eso te digo, pero tienes que dejarme responder para poderme hacer entender, ¿verdad? Allí tú le estás dando armas a porque los testigos usan este texto para negar la divinidad, ¿no? del Mesías. Tú no crees, y yo tampoco creemos, que esto se refiere a que el Hijo fue creado. Tú también crees que Él es Dios, ¿verdad? ¿O me equivoco? Pero es que yo creo que Jesucristo es el único Dios, el Padre. Claro, entonces si tú le estás dando, vamos a decirlo así, una base a los testigos. Si estás creyendo que aquí se refiere a que el Hijo fue creado. A ver, lo que pasa es que aquí, escucha, es que aquí hay un problema, que ustedes dicen que esta sabiduría es el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Yo no digo que esta sabiduría sea el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces el problema, respóndeme, el problema es, si este es el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿cuándo fue engendrado o engendrada? ¿Y en quién fue engendrada? ¿Dónde fue engendrada? Por eso te digo, si nos vamos a esa, recuerda que Salmo 2.7 dice, yo tendré hoy. Ahí si entendiéramos eso de una manera literaria, como lo está diciendo el profeta, entendíamos que ya el Hijo había sido engendrado, por eso no se cumplió hasta María. Bueno, el Salmo 2 se cumplió en María, listo, bien. Pero cuando, si usted, amigo Rubén, de una manera, ¿sí? Amigo Rubén, respóndeme la pregunta. Si este es el Dios Hijo... Es que ya te estoy respondiendo. No me estás respondiendo, me estás evadiendo la respuesta. Dime, sencillo, ¿cuándo fue engendrada el Dios Hijo, la sabiduría? ¿En quién fue engendrada? ¿En dónde fue engendrada? Bueno, te respondo fácilmente. Solamente no me interrumpas, ¿verdad? Yo pienso que esto es una profecía mesiánica. Esto no significa que el Mesías haya sido creado, sino que está hablando de que él va a ser engendrado, como dice Salmo 2.7. Ah, o sea que no existía. Mira lo que dice. O sea que no existía. Mira, entonces no existía hasta que fue, no existía hasta que vino al mundo, no existía. Claro que sí existía, porque mira hace rato. Bueno, al fin, amigo, al fin existía o no existía. Y eso de manera literal ya la había sido engendrado, claro que no. Pero es que dice aquí, mira, lee por favor, léelo. Lo que pasa es que quiere poner a pelear los textos. No, es que el mismo texto dice, eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. Y usted dice que no fue engendrada, sino hasta María. Pero aquí dice antes, escuche bien, dice antes de los abismos, antes de que la tierra fuera hecha, ya había sido engendrada. Mi pregunta es, si este Jesús es la sabiduría, ¿cuándo, dónde y en quién fue engendrada? Te voy a citar una literatura judía del Talmud. Amigo, respóndeme, por favor, respóndeme. ¿Cuándo, en quién y dónde fue engendrada? ¿Se entiende se entiende esa idea? Amigo, respóndeme por favor, ¿cuándo, dónde y en quién? Ya él estaba preparado, ya le estaba engendrado desde la eternidad, ya le estaba destinado para eso. Ah, o sea, fue engendrado en la eternidad. Escuche bien que usted acaba de decir que fue engendrado en la eternidad. Fue engendrado en la eternidad. Sí, y te lo dice Pedro. Por eso, ¿fue engendrado en la eternidad, sí o no? Pedro te lo dice. Pero respóndeme, bueno. Pedro te dice, ya preparado de antemano desde antes de la fundación del mundo. Fue engendrado en la eternidad. Sí, porque cuando el sí, se engendró, pero se cumplió. Imagínate que dijiste que ahorita dices que fui engendrado en la eternidad. Espérate. El amigo Rubén dice que fue engendrado en la eternidad, pero anteriormente había dicho que eso no se cumplió hasta que fue engendrado en María.
Pero cuando ya le estoy leyendo que dice que antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, dice, ya había sido yo engendrada. Ahora se dice que fue en la eternidad. No es María, en la eternidad. Mi pregunta es entonces, si fue engendrado en la eternidad, el Dios Hijo, ¿en quién fue engendrado y dónde fue engendrado? Bueno, ¿en quién? Bueno, el cumplimiento ya te dije. ¿En quién fue engendrado? Usted acaba de decir que fue en la eternidad. ¿En quién fue engendrado en la eternidad? Claro, porque él eternamente ya fue preparado, incluso dice la Escritura desde antes que el mundo fue. Por eso, pero ¿en quién? ¿En quién fue engendrado? Escúcheme bien, para ser engendrado necesita ¿cómo poder decir? Ser concebido. ¿En quién fue engendrado en la eternidad? No, verdad, te vas a cambiar a los testigos ahora. Dale, pues, gracias, Rubén. Bueno, si ven que no pueden responder, dice que fue engendrada en la eternidad, pero que no fue engendrada en la eternidad sino en María. Pero ya cuando lee aquí, primero no. Esto es cumplimiento de María, pero ya cuando lee aquí, que habla de antes de la creación, dice que sí fue engendrada en la eternidad. ¿En quién? ¿En quién? Nadie va a poder responder eso. Nadie. Y no hay un antecedente bíblico que diga que es el Dios Hijo. Y si es el Dios Hijo, entonces Dios engendró un hijo. Dios engendró un hijo. El Dios Hijo lo engendró Dios en la eternidad. Cuando dice, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. De verdad, pobrecitos los amigos trinitarios. Bueno, mis hermanos, no se olviden llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Llamen pues para pedir sus libros al más 57 318 436 0745. Si están en el exterior, si están aquí en Colombia, 318 436 0745. Si están en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.